Bueno, vamos a hablar sobre el tema acceso a la información. En la actualidad tenemos que entender un poco el contexto de cómo podemos o no, o si podemos o no acceder a la información. Algunos de los temas que vamos a ver es democracia en la información, libertad intelectual, censura y brecha digital. Para ello, me gustaría darles algunos ejemplos sobre estos temas. Por ejemplo, todos hemos de recordar que en algún momento algún grupo de personas han censurado alguna información. Hace unos años, por ejemplo, un grupo de padres de familia consideraron que el famoso libro de sexto año de primaria, que tiene un área relacionada con sexualidad, consideraban que en lugar de enseñarles aspectos relacionados con la sexualidad a sus hijos, los incitaba al sexo, por lo que en ese tiempo se decidió quitar esos libros y cambiar el contenido porque ese grupo de padres no estaban de acuerdo en ello, ¿ok? Este tema está relacionado con censura, que es un grupo de personas que consideran que hay cierta información que no es adecuada y deciden quitarla, ¿ok? También no podemos dejar de recordar, por ejemplo, que la información que nos llega actualmente de las noticias, en general, toda la información no la recibimos. Normalmente está, podríamos decir, que manipulada o el gobierno o un grupo de personas deciden qué debemos ver en las noticias y qué no, o qué información deberíamos tener, ¿ok? Seguramente también, por ejemplo, en Estados Unidos, después del atentado, cambiaron muchísimos aspectos relacionados con el acceso a la información. Por ejemplo, en ese tiempo, el gobierno, y desde ese tiempo, el gobierno solicita a todos los buscadores toda la información que busca la gente para poder identificar si alguien quiere poner una bomba, etcétera, ¿sí? Aunque al principio algunos buscadores, por ejemplo, como Google, trataron de ampararse, al principio lo pudieron hacer, pero al final de cuentas ya lo están entregando. Esta es información que no debería tener el gobierno y que nosotros deberíamos ser libres para buscar esa información, pero desafortunadamente no lo es, ¿ok? También, por ejemplo, ellos en las bibliotecas incluyen filtros, se incluyen a veces filtros, a veces en las bibliotecas, en las universidades, etcétera, para poder evitar que puedan acceder, por ejemplo, a sitios de pornografía y tienen que incluir palabras como sex. Y entonces, cuando alguien quiere buscar realmente como tema el aspecto de sexualidad, a veces no es posible que puedan acceder, por lo que estos filtros también limitan el acceso a la información, ¿ok? Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que implica el acceso a la información. Todos sabemos, por ejemplo, en países como China, en países como Corea del Norte, donde la gente no puede acceder, por ejemplo, a un Internet o a una red donde puedan ellos acceder a esa información, y muchas veces esta información está manipulada por el gobierno. En el caso de China, ese es un buen ejemplo, donde, bueno, no un buen ejemplo, pero donde las personas les pagan hasta por hablar bien o escribir en el Internet bien para el gobierno, ¿sí? Entonces, esta es una forma también de manipular la información y no acceder a la información que realmente sirve para poder tomar decisiones, para poder ser más analítico y reflexivo en ciertos aspectos que son importantes, ¿ok? Entonces, estos son algunos ejemplos de estos puntos. Por ejemplo, también en cuanto a brecha digital, que es la separación de las personas que tienen acceso a la información y de los que no tienen, ¿sí? En este caso, se sabe que en la actualidad solamente el 0.002% de la información se encuentra en formato impreso,
y todo lo demás ya es en formato digital. Esto está ocasionando graves problemas porque, como sabemos, no todos tienen acceso al Internet, muchos no tienen ni luz. Entonces, esas personas que no van a poder tener acceso al Internet van a llegar a tener o van a llegar a una mayor ignorancia, ¿ok? Entonces, esa es una problemática más que tenemos en cuanto al acceso a la información. Y bueno, por supuesto, entonces tenemos que hablar sobre la importancia que en la actualidad tiene lo que es la democracia en la información. La democracia sabemos que es la fuerza o poder o autoridad que debe tener un pueblo. Los ciudadanos deben tener acceso al bienestar social, a la salud, a la educación y, por supuesto, a la información, entre otros. Entonces, la democracia en la información es que la gente, toda la gente pudiera tener acceso a la información y a una información, por supuesto, de calidad, ¿sí? Donde se garantice, por supuesto, también la libertad de expresión. Para poder tener esa democracia en la información, se han hecho diferentes iniciativas donde la idea, por ejemplo, en Google ustedes buscan información y cuando ustedes quieren encontrar, por ejemplo, un artículo, el texto completo de un artículo de revista reciente, normalmente cuando entran ustedes a Google Académico, la mayoría de las veces les dice que cuesta ese documento, ¿ok? No está abierto la información de calidad. Hay mucha información en Internet, pero mucha de ella no es de calidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Hay diferentes iniciativas para ello que les muestro aquí, donde se organizan diferentes instituciones, hacen negociaciones con diferentes editores que les permitan que ciertas revistas por lo menos estén abiertas al público sin ningún costo, ¿ok? Que son exactamente todos aquellos sitios de dominio público. Por ejemplo, aquí en México tenemos Redalic, que es una red donde se tienen una gran cantidad de revistas académicas y de muy buen nivel de América Latina sin ningún costo para acceder. Por ejemplo, Cielo también es otra iniciativa muy relacionada con este tema. Esta se empezó en Brasil y ya muchos países, por supuesto México, están incluidos y hay una gran cantidad de revistas en ciencia y tecnología muy importantes, ¿sí? Que pueden acceder sin ningún costo. También este DOAG también es otro recurso donde podemos acceder a revistas de calidad. Hay otras iniciativas también para la democratización del conocimiento científico, donde la idea es exactamente que todas las investigaciones que se están haciendo se puedan quedar en un repositorio y todos puedan acceder a ellas. Esta, por ejemplo, que es la NDLTD, que es una red de diferentes instituciones que están poniendo a disposición de todo el público las tesis que se están haciendo en esa institución. Por supuesto, la universidad pertenece a esta iniciativa y pueden accederse en cualquier parte del mundo a este repositorio de tesis de la UTLAB. ¿Ok? Bueno, también ya hablamos también sobre este tema, dimos algunos ejemplos sobre la importancia que tiene la libertad intelectual y es el derecho que tiene cada individuo de poder buscar y recibir y usar y transmitir información desde cualquier punto de vista sin restricción. Cuando les puse el ejemplo de que ahora Estados Unidos revisa todos los buscadores para ver lo que estamos buscando, está afectando nuestra libertad intelectual, como lo pueden ver aquí, ¿no? El hecho también de solicitar alguna información, nadie debería cuestionárselos y a veces no nos damos cuenta de ello y lo llegamos a aceptar. Entonces es muy importante entender que debemos tener libertad intelectual. La censura, ya puse varios ejemplos de esto, y es como el acto de suprimir ideas o información que ciertas personas, grupos o gobiernos consideran que pueden ser peligrosas, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es importante también tomarlo en cuenta y no permitir la censura para poder tener una diversidad de información que nos permita a nosotros como individuos tomar mejores decisiones. Es muy importante que conozcan ustedes este artículo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, donde dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el que no seamos molestados a causa de opiniones, el de poder investigar lo que nosotros
esperamos recibir información y opinión y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta eso y no permitan que los limiten cuando ustedes requieran alguna información. En el caso, por ejemplo, de los filtros que se incluyen en las universidades, seguramente ustedes ya se dieron cuenta que aquí en la universidad, pues como todos hay filtros. Por supuesto, está bien para poder no acceder, que no se puedan acceder a sitios que no son adecuados, pero la misma institución les dice que si ustedes están interesados en acceder a ese sitio, se comuniquen con ellos y ustedes ahí explicarán la razón por la que quieren acceder a él y les darán acceso seguramente si tiene un fin educativo académico, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la idea y bueno, que ustedes lo tomen en cuenta. Hablamos también de un ejemplo sobre lo que es la brecha digital, que como decíamos es la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, países que utilizan las nuevas tecnologías de la información como parte de su vida rutinaria, pero también aquellas que no tienen acceso a la misma y que aunque la tengan, no saben cómo utilizarla, ¿sí? Como les comentaba, muchas veces las personas que no tienen una computadora no la tienen porque consideran que no es útil para ellos. Y eso implica que no tienen una cultura digital, que no saben o no les han explicado de qué manera puede apoyarlos o beneficiarlos. Entonces, bueno, pues se crea esta brecha digital y entonces hay muchos países que todavía requieren apoyo para poder estar al nivel de otros países, por ejemplo, de primer mundo o en desarrollo, ¿ok? Como son los países del tercer mundo. Por ejemplo, la UNESCO tiene varias iniciativas donde trata de dar computadoras a los países del tercer mundo. Por ejemplo, hace más o menos unos 3 años crearon una lab de $100 para países del tercer mundo. Bill Gates también tiene un programa donde está dando una cantidad muy considerable de computadoras para países y los puedan utilizar y puedan salir de esa, que se pueda ir disminuyendo esa brecha digital. Esta brecha digital, como habíamos dicho, no solamente es una brecha en cuanto a computadoras, sino también de una u otra forma afecta también en que puedan tener conocimiento. Por eso también se habla de una brecha en el conocimiento, ¿sí? El hecho de que, como les decía, la mayor cantidad de información está llegando en formato digital, hace que la gente en muchos lugares donde no hay luz, donde no tienen ni los servicios básicos o a veces hasta hay analfabetismo, pues por supuesto cada vez caigan más en una ignorancia. Entonces aquí es importante que también se está trabajando en cuanto a disminuyendo esa brecha digital de una u otra forma, también se va a disminuir esa brecha en el conocimiento. La UNESCO tiene un programa que es Información como un Derecho, donde sus objetivos son el preservar la información, en garantizar el acceso universal a la información, el involucrarlos en una sociedad de la información, promover la educación, facilitar el libre intercambio de ideas, propagar la generación del conocimiento y mejorar la comunicación entre los pueblos. Esos son algunos de los aspectos importantes en este programa y bueno, pues hay diferentes iniciativas que se están creando para ello. Por supuesto, en México, en el tiempo de Vicente Fox, se trabajó mucho respecto al acceso a la información, tanto que se creó por primera vez la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con ella el Instituto Federal de Acceso a la Información. Esto fue en 2003 y bueno, fue un avance muy importante para poder saber qué es lo que el gobierno está haciendo con nuestro dinero, ¿sí? Entonces todos tenemos derecho de poder preguntar y de que nos den información al respecto. Esto fue quizá uno de los avances más importantes que existió en ese gobierno y también él trabajó mucho también en lo que es la implementación de las tecnologías de información y comunicación en lugares donde no existía esto, ¿ok? Posteriormente, cuando llegó Peña Nieto, no se trabajó mucho, ya no se trabajó tanto en esta parte y bueno, en esta parte tampoco todavía se ve algún avance al respecto.
Por supuesto, la ley de transparencia tiene sus excepciones, no nos pueden dar toda la información y están relacionados principalmente con la seguridad pública y nacional, ¿no? En aspectos bancarios, en aspectos monetarios, secretos comerciales, todo este tipo de aspectos, por supuesto, no nos los van a dar y no están incluidos en la ley de transparencia y acceso a la información. Muy bien, bueno, pues con esto simplemente ahí les voy a dejar ahí algunos otros videos que están relacionados con esos temas para que posteriormente puedan ustedes hacer la actividad.